Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Lo cual es un día más para poder fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza que radica en su palabra. Amén. Por eso la importancia de oír y de recibir la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta a los Romanos, capítulo 10, verso 8. Carta a los Romanos, capítulo 10, verso 8. Vamos a estar refiriéndonos en esta mañana a este pasaje de la Biblia en particular, y vamos a dar lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aprovechamos también, mientras los hermanos buscan, extender el saludo a todos los padres en su día, aquellos que están hoy en esta reunión y aquellos que van a oír a través de la transmisión, a través del compartir de esta enseñanza. Vamos entonces, una vez abierto el texto de la palabra de Dios, a estar leyendo juntos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hasta aquí vamos a estar compartiendo de las Sagradas Escrituras. Hoy meditaba y mi oración era, Señor, permite que pueda transmitir la fe, ya que la fe es de un valor muy grande. ¿Por qué? Porque la misma Escritura dice que muchos oyeron, pero por no ir acompañado de la fe, la palabra se hizo en ellos infructuosa, no que no tuviera fruto la palabra de Dios,
¿Por qué? Porque la misma Escritura nos confirma de que Dios no envía su palabra para que retorne a él vacía, sino para que cumpla el propósito para lo cual lo fue enviada. Por eso la importancia de estar inmersos en las Escrituras, porque a medida que nos vamos sumergiendo en las Escrituras, vamos a ir tomando de ella el vigor y las fuerzas que se requieren para poder enfrentar las luchas cotidianas. Pues de la misma Escritura vamos a sacar fuerza, de la misma Escritura vamos a sacar respuesta a las inquietudes, de la misma Escritura vamos a obtener dirección y guía de parte de Dios para saber y entender cómo resolver. De ahí el valor que tiene el poder estar sumergidos en las Escrituras, que sea un hábito en nuestras vidas, tanto el leer las Escrituras como participar también de los momentos en los cuales se abre la Biblia para compartir, como el momento en el que estamos compartiendo ahora o teniendo experiencia ahora. Pero cuán importante es también la fe. ¿Por qué? Porque yo puedo estar escuchando, pero si tengo espíritu de estupor, ¿no? No sé si entienden lo que significa eso, pero dice la Biblia que a Israel le fue dado espíritu de estupor. ¿Para qué? Para que teniendo oídos no escuchen, para que teniendo ojos no vean, ni se conviertan, a fin de que no sean sanados. Pero ¿qué? Digamos, la separación o la retracción, el hecho de que Israel todo fuera retraído y no participara de esta gracia, fue la gracia para los gentiles, para que el Evangelio llegara a nosotros. O sea, está dentro del plan de Dios. El mismo apóstol Pablo, quien escribe, dice: quisiera ser yo anatema, separado de Cristo por amor a mis paisanos, por amor a los israelitas. Podemos leer, ese está un capítulo más atrás, capítulo 9, versículo 3, dice: porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación, la ley, el culto, las promesas, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. ¿Qué pues diremos? Dice el versículo 14. Hay injusticia en Dios de ninguna manera, pues Moisés dice: tendré misericordia de que yo tenga misericordia y me compadeceré de quien yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, al leer la Escritura, nosotros podemos ver claramente todo lo que Israel había recibido. Había recibido el pacto, la promulgación de la ley, había recibido el culto, era de los patriarcas, de ahí había venido el Cristo, pero les vino endurecimiento. ¿Para qué? Para que entráramos nosotros los gentiles. Pero también podemos ver el desespero del apóstol Pablo por los de su carne. Porque después de haber conocido a Cristo y de haber experimentado esta salvación tan grande, dijo: quisiera yo ser anatema, separado de Cristo. Y ese testimonio es verdadero porque el Espíritu Santo permitió que esas palabras
quedaran registradas. Así que no eran palabras simplemente que Pablo hablaba por hablar, porque el mismo testimonio del Espíritu Santo hace que esas palabras sean veraces, si no, no hubieran quedado registradas. ¿Se imagina usted registrando Dios por medio de su Espíritu Santo en las Escrituras algo que no es veraz? No, ciertamente era. ¿Pero por causa de qué? Por el corazón que tenía él como predicador del Evangelio, por el corazón que tenía él como apóstol para los gentiles y por el amor que tenía hacia sus compatriotas, los israelitas. Entonces, verdaderamente, aquellos que fuimos constituidos en predicadores del Evangelio, una de las preocupaciones que tenemos es: Señor, permite que la fe sea transmitida, que los hermanos puedan fortalecerse en la fe, que puedan edificarse, que no sea simplemente un mensaje más, que no sea simplemente un mensaje más, sino que la fe de mis hermanos se pueda edificar. Esa es mi oración, que nosotros podamos ser edificados en fe, para alcanzar todo aquello por lo cual fuimos tomados por el Señor Jesucristo. Porque dice, no es del que quiere, ni del que corre, ni del que se prepara, sino de quien Dios llama y de quien Dios tiene misericordia. Así que si usted y yo estamos aquí, no es porque quisimos, no es porque corrimos, amén, sino porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Y para que nosotros entráramos, tuvo que endurecer a todo su pueblo, el pueblo escogido, Israel, para que usted y yo pudiéramos entrar a esta gracia y pudiéramos alcanzar la herencia con todos los santos, la herencia que es en Cristo Jesús, una herencia incorruptible, inmarcesible e indestructible. Amén. Mire cuántas cosas que Dios ha permitido por amor a nosotros, por amor a los escogidos. Entonces, al leer la Escritura podemos ver cuán bellos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. No solamente es el testimonio de Pablo, sino que él se está refiriendo a un texto que se encuentra en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 52, un capítulo antes de que se hablara del siervo sufriente, que es el capítulo 53, donde se habla de los sufrimientos y de los padecimientos de Cristo, ¿no? Ya Dios estaba mirando la propagación del Evangelio, ya Dios estaba mirando a la iglesia y profetizó por medio del profeta Isaías cuán bellos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Verdaderamente él sabía todo lo que por medio del Señor Jesucristo iba a aparecer, iba a acontecer, que aparecería la iglesia en el escenario de este mundo, la familia de Dios, el pueblo adquirido, la nación santa, de reyes y de sacerdotes. Entonces, mirando lo que habría de aparecer, ya él estaba anunciando de la gracia y la belleza de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Así entonces, hermano, mirando por medio de las Escrituras, nosotros podemos ver la gracia que nos fue concedida, la misericordia con la cual nosotros fuimos recibidos en este reino, trasladados a este reino, para que también podamos tener comprensión de que lo que por gracia hemos recibido a sí mismo, también de gracia tenemos que estar compartiéndolo. Amén. Dado que mediante las Escrituras dicen, no muy lejos está la palabra, está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, que si creyeres con tu corazón y confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Mirando el proceso para que una persona sea salva, ¿cuál es la dificultad? Tiene que hacer mucha obediencia, mucha penitencia,
tiene que hacer una gran peregrinación, tiene que dar mucho para poder ser salvo. Aunque las religiones del mundo enseñan que hay que hacer penitencia, que hay que hacer peregrinaciones, que hay que hacer obediencia para poder ser salvo, ¿no? Así los testigos de Jehová salen religiosamente a predicar porque entienden que los 144.000 escogidos serán aquellos que estarán testificando. Entonces salen como con el propósito de no perderse. Sin embargo, nosotros podemos mirar que la Escritura dice que para que una persona sea salva, tiene que creer con el corazón y confesar con la boca. Creer con el corazón para que se forme la justicia. ¿Por qué? Porque la salvación fue dada por medio de la fe, no por obra, a fin de que ninguno se pueda jactar delante de la presencia de Dios. Por eso es que se tiene que formar la justicia que es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Esa justicia se forma en nuestro corazón a medida que oímos la palabra de Dios. Por eso más adelante dice, ¿cómo creerán si no les fuere anunciado? ¿Cómo invocarán el nombre del Señor si no le conocieren? ¿Y cómo creerán en Él si no le fueren anunciado? Más cuán bellos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas. Dice, ¿cómo irán si no fueren enviados? Y ninguno de nosotros podemos decir, no, yo no soy enviado, yo no soy separado para esto. ¿Por qué? Porque cuando leemos Marcos capítulo 16, ¿qué dice? Ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. Si usted quiere saber si es un enviado de Dios, si es un enviado de Dios, lea Marcos capítulo 16 y léalo como para usted. No lo lea como para el pastor, no lo lea como para el evangelista, no lo lea como para el seminarista, no lo lea como para quien tiene y da testimonio de cuántas personas alcanzó mediante el evangelio, sino que léalo como para usted, como palabra de Dios para su vida. Amén. Si nosotros leemos la Escritura pensando en otro, ¿tendrá un resultado o un efecto positivo en nuestra vida? Ninguno. ¿Por qué? Porque estamos pensando, si esto lo leyera fulanito, si esto lo escuchara sultanito, pero lo cierto es que estamos leyendo, y si Dios nos permite y nos ha dado ojos para ver y tenemos la Biblia y podemos recibir un texto, una porción de las Escrituras, esa porción es para nosotros. Amén. Toda la Escritura ha sido inspirada por Dios y es útil a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces podemos ver que la obra de la salvación no es difícil, porque ya es una obra consumada. La gente no tiene que hacer penitencia, la gente no tiene que hacer peregrinación, la gente no tiene que hacer obra de obediencia. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Creer con el corazón y confesar con la boca. Por eso es la importancia y el valor que tiene la fe. El valor de la fe es justamente esto. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradarle a Dios. ¿Cómo una persona se puede hacer grata delante del Señor si no cree a la palabra del Evangelio? Sigue en su condición de pecador. La persona que no cree a la palabra del Evangelio, ¿en qué posición queda? ¿O en qué condición queda? En la posición de un pecador, en la condición de un pecador faltante. Y Dios no ama al pecador, aborrece el pecado. Dios ama la justicia, se complace en la justicia, en el que hace lo recto. Muchas veces nosotros hemos oído, sí, Dios ama a los pecadores no los ama, aborrece el pecado, no puede amarlo. Si amara al pecador, ¿cómo ejecutaba el juicio sobre el pecado y sobre el pecador en la persona de Jesucristo?
no lo hubiera podido ejecutar. Amén. ¿Cómo pudo ejecutar el castigo sobre el pecado y sobre el pecador en la cruz del Calvario? Porque justamente no estaba mirando que era su hijo, sino que estaba mirando que era el pecador. Él estaba mirando al pecado. Por eso es que pudo ejecutar los juicios sobre el pecado y sobre el pecador. Y por eso dijo Jesús: Padre, ¿por qué me has abandonado? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, la persona que no cree a la palabra del Evangelio, que no cree a Dios, porque la palabra del Evangelio es testificada por Dios, no es una obra de los hombres. El Evangelio no es una religión más entre las religiones, las muchas religiones que hay en el mundo. El Evangelio es el testimonio de Dios para los hombres, para que por medio de él puedan ser salvos, puedan ser rescatados de la condenación eterna y de una vana manera de vivir. Entonces, si una persona no cree al Evangelio, no cree al testimonio de Dios. ¿Y en qué condición queda? En la condición de un pecador faltante. Entonces, con esa vida no puede agradarle a Dios. Cuando una persona se constituye inagradable delante de Dios, cuando un hombre o una mujer se constituyen inagradables delante de Dios, cuando reciben el derecho, la facultad de ser hecho un hijo de Dios. San Juan capítulo 1, verso 12 dice: de manera que todos los que en él creyeron y le recibieron, le fue dada la potestad. O sea, esa palabra potestad significa la facultad, el derecho de ser hecho un hijo de Dios, en igual condición que el Señor Jesucristo. ¿Cuál es el testimonio que tenemos del Señor Jesucristo? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cuando un hombre o una mujer cree el testimonio de Dios dado por medio del Evangelio y recibe mediante la fe al Señor Jesucristo, entonces se constituye en un justo Hijo de Dios, en igualdad de condición que el Señor Jesucristo. Por eso es que el Señor, así como da testimonio de Cristo, que es su Hijo amado, también da testimonio de nosotros, que somos sus hijos, y no se avergüenza de llamarnos su pueblo, sus hijos. Por eso dice, no se avergüenza de nosotros. ¿A causa de qué? Que nos hemos constituido en agradables. Por el hecho de haber creído al testimonio del Evangelio y haber recibido a Jesucristo para nuestra salvación. Al creer al testimonio del Evangelio y al recibir a Jesucristo para nuestra salvación, nosotros nos constituimos en un justo Hijo de Dios. Entonces podemos ver que no es difícil la condición para que el hombre sea salvo. No tiene que ir al otro lado del mar, ni tiene que subir a lo alto de la montaña, ni descender. Cerca de uno, cerca de ti, cerca de tu boca, en tu boca y en tu corazón está la palabra. Que si creyeres con tu corazón y confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Pero luego se hace esta pregunta Pablo. Dice, ¿cómo invocarán a aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán si no le fuere anunciado? ¿Cómo será anunciado si no fueren enviado? Mas cuán bellos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Verso 16. Mas no todos, capítulo 10 de Romanos, verso 16. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír,
y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes, verso 18. Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no han conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscan, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Capítulo 11, verso 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. ¿Por qué? Porque yo también soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice Elías la Escritura cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado y yo solamente he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 que no han doblado las rodillas delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia, y si por gracia ya no es por obra, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Que pues lo que buscaba Israel no ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan, hasta el día de hoy. David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero, en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, agóbiale la espalda para siempre. Digo pues, ¿ha tropezado todo Israel para que cayese? En ninguna manera, y esto leamos porque es importante. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera puedo provocar a celo a los de mi sangre y hacer salvo a alguno de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Como dice al final, todo Israel será salvo. Cuando esto acontezca, eso significa que ya es el final de los tiempos y la resurrección de los muertos y la venida de su Hijo Jesucristo para instaurar un reino de paz. Amén. Un reino de paz aquí en la tierra. Entonces podemos mirar que el plan de Dios, ¿con quién era? Con nosotros, la iglesia. Y venía anunciándolo mediante su pueblo, la nación de Israel. Pero para con ellos vemos la severidad de Dios al endurecerlo. Y para con nosotros, ¿qué vemos? La benignidad de Dios. Entonces para nosotros el Evangelio no es una religión, sino que es la manifestación de la gracia, de la misericordia y del amor de Dios hacia nosotros. De modo que lo que hemos recibido por gracia, que asimismo también de gracia lo podamos estar compartiendo con otros. Amén. Y así estar cumpliendo con el ministerio para el cual el Señor nos ha llamado, que por medio de nosotros Él pueda estar rogándole a los hombres que se reconcilien para con Él, mediante la obra de nuestro Señor Jesucristo.
Amén. Hasta aquí entonces en esta mañana vamos a estar dando lectura a la palabra de Dios. Quiero invitarle para que podamos orar. Señor, queremos darte gracias por tu palabra cuando fuera enviada en esta mañana, Señor, mediante el poder y la potencia del Espíritu Santo. Hemos estado, Señor, dando lectura a capítulo 9 de Romanos, capítulo 10 de Romanos. Hemos estado dando lectura, Señor, capítulo 11 en parte de Romanos, para poder ver, Señor, lo que le ha acontecido a Israel, este pueblo escogido entre las naciones de la tierra, el pueblo que formaste de un arameo medio muerto, Señor. Esa nación grande, Señor, a la cual le diste el pacto, la promulgación de la ley, le diste los patriarcas, le diste las promesas, Señor, y de donde ha venido el Cristo, el Mesías Salvador del mundo. Pero podemos ver que todo esto, Señor, era para que a su tiempo apareciera tu esposa amada, la iglesia, para que a su tiempo, Señor, apareciéramos nosotros en el escenario de este mundo. Señor, un pueblo que, como dice la Escritura, no te buscaba, un pueblo que era necio e ignorante, Señor, de tus cosas, no conocía nada acerca de la existencia tuya, Señor, sino por el contrario, Señor, era un pueblo ignorante, Señor, y apartado completamente de ti. Pero tú tuviste misericordia de nosotros al escogernos, al llamarnos por medio del Evangelio y al formarnos en la iglesia como parte de tu cuerpo, por lo cual te damos gracias, Señor. Pero podemos ver que todavía no ha llegado el tiempo final, sino que todavía está abierta la puerta de la salvación, para que aquellos, Señor, que todavía, Señor, no han respondido con fe al Evangelio, al oír la palabra del Evangelio puedan salir de su condición y así también responder con fe, Señor. Por eso podemos ver que lo que por gracia hemos recibido, que así también de gracia es necesario que lo compartamos con otros. Por medio del Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a alabar su nombre. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,